Les habla Robin Rodríguez, dirigente de Vanguardia Popular. Estamos haciendo un llamado al pueblo venezolano para cerrar filas todos contra un paquete de medidas económicas hambriador que nada tiene que diferenciarse a los paquetes de medidas económicos aplicados en gobiernos anteriores. Nicolás Maduro y la nueva cúpula podrida que gobierna este país en la práctica han venido desarrollando una estrategia de distraer la opinión pública a través de las provocaciones constantes a los sectores radicalizados de la oposición y a través de una bestial represión que ha desatado contra el movimiento de protesta que se ha desarrollado en los últimos tiempos en Venezuela en función de dos objetivos. Primero, distraer la atención sobre los problemas económicos y sociales que al final de cuentas son los asuntos que más les interesan a la mayoría del pueblo venezolano, incluyendo los sectores de las bases del oficialismo. Pero también le ha permitido crear un estado de zozobra, un estado de terrorismo de Estado en función de precisamente de frenar las venidieras protestas que han de desarrollarse en el país, producto precisamente del cúmulo de problemas económicos y sociales que está golpeando al pueblo venezolano. Estamos ante una cúpula podrida que ha venido entregando cada vez más la soberanía económica de este país. Caso concreto es precisamente el acuerdo con China, donde de los 640.000 barriles de petróleo diarios que suministramos a esta nación, resulta que el 41% no son pagados, ya que están destinados a amortizar la deuda externa que tenemos con ese país y que está prácticamente contemplado que será así hasta el 2020, de no contraer otra deuda con este país. Pero al mismo tiempo tiene que ver con la entrega de la soberanía del país a las empresas transnacionales norteamericanas, en el caso concreto de la Chevron Texaco, donde nos encontramos que hoy en este momento PDVSA está negociando con esta empresa transnacional para entregarle el bloque número 1 en la explotación del gas en el Golfo de Paria, que de ser así estaríamos hablando que la Chevron Texaco estaría prácticamente controlando el 60% de la explotación gasífera de este proyecto tan importante y estratégico para la nación. Estamos ante una cúpula podrida que ocasionó una crisis profunda debido al saqueo de cientos de miles de millones de dólares, porque es bueno recordar que durante este tiempo ha ingresado al Tesoro Nacional producto de impuestos a la población y producto a la venta de petróleo un alrededor de 1.500.000 millones de dólares que de haberse invertido en el pueblo venezolano y en la nación estaríamos ante un inmenso desarrollo industrial, agropesquero, estaríamos desarrollando tecnología, avances tecnocientíficos y educativos y un fin de medidas que estarían hoy en día avanzando este país hacia el progreso y el bienestar. Pero eso no sucedió sencillamente porque una cúpula podrida saqueó estos recursos que eran de todos los venezolanos y que hoy la mal llamada boliburguesía, una burguesía creada por esta falsa revolución, en la práctica es la que tiene esos recursos y muchos de ellos en el exterior. Es bueno recordar que en el 2010 esta misma boliburguesía con sus cómplices en la cúpula que gobierna expropiaron lo que se conoce como Agroflora, algo que era privado y que tenía un alrededor de 120.000 cabezas de ganado, en este caso en lo que tiene que ver con el estado Guárico y Apure. Resulta que estos señores ordenaron llevar al matadero 6.000 vacas, cuando resulta que lo que se pasan al matadero son las reses y no las vacas. Esas vacas estaban aptas a la producción. Sencillamente les interesaba contribuir en matar el rebaño nacional, porque para ellos es un multimillonario negocio en dólares, prácticamente seguir dependiendo de la economía venezolana, de la importación, ya que en ese rubro, en lo que tiene que ver con ganado que es sacrificado para suministro de carne roja en el país, resulta que en la actualidad el 57% del ganado que llega al matadero es importado, como también lo resulta
que el 30% de los huevos que consumimos los venezolanos en la actualidad es importado, cuando en ese rublo prácticamente no había un autoabastecimiento. Resulta que eso es sencillamente son ejemplos que indican que la producción, el matar, el frenar la producción nacional, que de por sí ya era escasa, busca precisamente enriquecer a ese sector que llamado burgués, que a través del gobierno logran controlar las importaciones y de esa manera obtener jugosas ganancias. Pero resulta que hoy en día al pueblo venezolano se le aplica un paquete de medidas económicas que contempla varias devaluaciones, contempla aumentos de la tarifa eléctrica que tendremos muy pronto desarrollándose en este país, contempla alza en los artículos de primera necesidad, hablan del aumento de la gasolina como parte de los impuestos que piensan seguir aplicando al pueblo, entre otras medidas, incluyendo la utilización, el anuncio ya hecho por el presidente Maduro y su cúpula podrida de la utilización de los fondos de pensiones de los trabajadores para solventar lo que tiene que ver el desarrollo de obras por parte del Estado, en lo que tiene que ver en este caso con vivienda. Sencillamente porque el dinero se lo expropiaron. El dinero de los venezolanos, los cientos de miles de millones de dólares que ingresaron a este país, sencillamente se desaparecieron. Pero como ellos requieren garantizar el funcionamiento del Estado y que requieren seguir satisfacer esa sed de mayor enriquecimiento de esta nueva cúpula podrida llamada la boliburguesía, ellos sencillamente requieren de paquetes de medida económica para garantizar los ingresos que ya no tienen por conceptos petroleros o que ya no tienen por conceptos de otros rublos, producto precisamente de la crisis que llevaron al país. En este sentido llamamos al pueblo venezolano a cerrar filas contra el paquete de medidas económicas, contra el paquete neoliberal, y llamamos a luchar todos juntos contra esta nueva cúpula podrida que debe responder ante la historia y ante el país sobre los recursos que se expropiaron, porque esos recursos son de todos los venezolanos y por ende tienen que regresar a las arcas del país, y decimos que debe haber un enjuiciamiento a todos aquellos corruptos, tanto del pasado como del presente, porque no es posible que un país tan rico, con tantas bondades naturales como Venezuela, hoy esté sumergido en pobreza y esté sumergido en una grave crisis económica que se manifiesta cada vez más en lo que tiene que ver con los problemas sociales y económicos que vive el país.